Muy bien, pues buenas noches, hermanos. Pues el día de hoy, como les comentaba hace un rato, ¿verdad? Seguimos estudiando este tema interesante acerca de la iglesia como el cuerpo glorioso de Cristo, ¿sí? Y bueno, el día de hoy estaremos estudiando el tema de la iglesia, ¿sí? Su unidad y la división. Y bueno, es pues interesante reflexionar en esto, porque resulta, hermanos, como decíamos hace un rato, que em, la iglesia, hermanos, es una, ¿no? La iglesia de Jesucristo es una, como hemos leído, ¿no? La iglesia es una, es santa, uh-huh, es apostólica y es universal. Al menos estos 4 atributos, ¿verdad? Y de que la iglesia, pues, es una, ¿verdad? Es lo que estaremos reflexionando el día de hoy. Uh-huh. Ya lo hemos dicho en las demás clases o exposiciones de este tema. Uh-huh. Es una porque su unidad es espiritual, más que organizacional, ¿sí? Entonces, si pensamos en una unidad eh, organizacional o pensamos en una unidad espiritual. Como organización, pues, hermanos, podemos pensar en la iglesia como algo estructural, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada, cómo está organizada la iglesia? Y bueno, sabemos que hay el estilo de ser iglesia en el oriente es diferente al occidente. Desde la iglesia primitiva, vamos a ver que hay diferencias en las comunidades juaninas y en las comunidades paulinas. Y dentro de cada comunidad, pues hay una cierta diversidad de forma de pensar, de ver la vida, a pesar de que todos estamos siendo guiados por el Espíritu y por la palabra de Dios, ¿sí? Porque no hay una uniformidad de pensamiento. En aquel entonces, en la iglesia primitiva, vemos a los cristianos legalistas o cristianos judíos, ¿verdad? Que creían, proponían que los gentiles tenían que adoptar las costumbres judías para ser verdaderos cristianos, ¿no? Porque los gentiles pues comían de diferentes comidas y pues tenían unas costumbres de vida social muy diferentes. Uh-huh. Y claro, unas pecaminosas y otras no, pero había una cierta división en la forma de pensar, a tal grado que se tiene que hacer un concilio, el primer concilio en Jerusalén. En Jerusalén, porque ahí estaba la iglesia que llamamos iglesia madre, ¿no? Cristianos judíos, en donde Pablo expone junto con Bernabé lo que está aconteciendo entre los gentiles, que a pesar de sus usos y costumbres, que no llevan las prácticas del judaísmo, sin embargo en ellos también se ha derramado el Espíritu. Entonces se llega a un acuerdo, y el acuerdo es que
se deje a los gentiles tranquilos, que desarrollen su vida cristiana, claro, bajo la norma de la voluntad de Dios, pues todavía la palabra de Dios era revelada a través de los apóstoles, no había una palabra escrita. Entonces, nada más que se abstengan de ídolos y de sangre, ¿no? De comer sangre. Entonces se les da libertad, pero había esa división en el estilo, en la forma externa de expresar la fe en Jesucristo y en Dios, ¿verdad? Padre. Entonces, a lo largo de la historia, bueno, se empezó a desarrollar una sola iglesia con estas variantes, digamos, y llega un momento en que allá por el siglo V se divide la iglesia, digamos, que hoy conocemos como la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero también ya había otros, se vislumbraba otro tipo de cristianismo en el norte de África, como los coptos. Conocemos, ¿verdad?, lo que ha pasado con lo que llamamos ahora Iglesia de Roma y cómo en el siglo XVI viene el movimiento de reforma. ¿Sí? A raíz de estas diferencias en la vida de la iglesia organizacional o institucional, ¿verdad? Es que han surgido lo que conocemos como denominaciones. Ajá. Es decir, las iglesias han recibido un nombre, ¿no? Y un apellido. Y surgen, por ejemplo, las iglesias eh, luteranas, la iglesia anglicana, la presbiteriana, la bautista, la metodista, la pentecostales, en fin, empiezan a surgir una diversidad de denominaciones. Y estas denominaciones, pues pueden tener mm, diferencias organizacionales o bien teológicas. O litúrgicas, digamos, también. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, tenemos que reflexionar en que esta unidad no es organizacional, sino es espiritual. La iglesia de Jesucristo, entonces, está formada por todos aquellos verdaderos creyentes en Cristo, sean bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, anglicanos, metodistas, en fin, de cualquier rama teológica. En cualquiera de ellas, Dios tiene pueblo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que dentro de las denominaciones, como ya hemos visto, habrán verdaderos creyentes y otros que no son verdaderos creyentes. Por lo tanto, no todos los presbiterianos, ni todos los bautistas, ni todos los anglicanos, ni todos los pentecostales irán a la vida eterna. ¿Sí? Porque eso va a depender del nuevo nacimiento, no de la denominación en la que nos encontramos. ¿Sí? Ser presbiteriano o ser bautista o ser pentecostal o ser carismático no te garantiza la vida eterna. Lo que te garantiza la vida eterna es el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu, por la palabra, porque creemos en Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces,
a pesar de las diferencias que puedan haber entre las diferentes denominaciones, ¿sí? Tenemos que comprender que el llamado de Dios sigue siendo el mismo. El llamado de Dios y la oración de Jesús es que seamos uno, ¿sí? No se está refiriendo solamente a la iglesia local, por ejemplo, Jesucristo es la respuesta que debe de ser uno. O a todas las iglesias del presbiterio Jesús el Buen Pastor. Se está refiriendo a todas las denominaciones cristianas, ¿sí? Que profesan la fe en Jesucristo. Entonces, hay elementos sustanciales que no se pueden, que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, eh, la, la Santísima Trinidad. Es una doctrina fundamental, ¿sí? Y con esto de la Santísima Trinidad también estamos reconociendo la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, podrá ser como sucede en los hermanos unitarios, que para ellos hay un solo Dios, que primero se reveló como el Padre, luego como el Hijo y luego como el Espíritu Santo. Aunque esto pudiese ser un motivo de herejía, digamos, aún así podemos salvar esa barrera, ¿sí? Porque la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, sino es el resultado de un análisis bíblico teológico a partir de una exégesis profunda que se llega a a la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pero también tenemos que entender o reconocer que solo por la fe somos salvos. Y esto es por gracia de Dios, ¿verdad? Puede haber variantes. Los presbiterianos decimos, o las iglesias reformadas decimos, la fe es el resultado de la obra de Dios. Y quizás los arminianos dicen, no, la fe es el ejercicio de la razón del ser humano que decide creer en Dios. Ajá. Pero ambos, aunque hay una diferente postura de dónde viene la fe es elemental para la salvación, ¿sí? Otra cosa que es importante es la afirmación de los milagros sobrenaturales. Ajá. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección de Cristo, los milagros que se narran en el Evangelio, la resurrección de los muertos en la vida futura. ¿Sí? Son elementos esenciales del Evangelio y de la fe cristiana que no se pueden pasar por alto, ¿sí? Entonces, solo la Escritura es otra afirmación del cristianismo, ¿verdad? Como la única regla de fe y conducta. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de todo el sistema de enseñanzas de la iglesia deben de estar basados en la palabra de Dios. ¿Sí? Si en la organización, cualquiera que ésta sea, no se usa la Biblia como la única fuente
de fe y conducta, tenemos que sospechar que no es una iglesia cristiana. Ujú. Entonces, hay elementos que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de la diversidad que hay en las posturas teológicas, hay elementos comunes que nos identifican como iglesia cristiana, iglesia de Jesucristo. Y en eso sí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque podrán haber apariencias de iglesia cristiana, pero si se niegan ciertos elementos fundamentales, no es una iglesia cristiana, ¿sí? O no es una iglesia de Jesucristo, aunque tenga el nombre y apellido que quieran tener. Uh-huh. Bueno, entonces, si hay diversidad, cómo es que afirmamos la unidad? ¿Sí? Podemos afirmar la unidad con base a estos principios, porque la unidad es espiritual, no organizacional. ¿Sí? En cada denominación incluso puede haber diferencias entre los teólogos sobre ciertos temas teológicos, ¿verdad? Y cuando existen esas diferencias no quiere decir que no son hijos de Dios. Si se cumple lo que estamos afirmando, solo por la fe en Jesucristo somos salvos. Le reconocemos a Él como Señor y Salvador. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en los milagros sobrenaturales, como hemos descrito. Solo la Escritura, solo por fe, solo Cristo. Entonces, aunque piensen diferente a nosotros, eso no quiere decir que ellos no son hijos de Dios y nosotros sí. Uh-huh. No podemos llegar a ese nivel de afirmaciones que pueden o que causan daño en la vida o en la relación entre las iglesias. ¿Sí me explico, hermanos? A veces por nuestro celo denominacional, enfatizamos las diferencias y decimos ellos están mal. Y a veces hasta nos llegamos a convencer de que quién sabe si son hijos de Dios, ¿no? Eso no debe de ser. No nos corresponde a nosotros hacer prejuicios de esa naturaleza. Podemos reconocer nuestras diferencias, fundamentar nuestra doctrina a partir de los textos bíblicos, ¿sí? Y estar convencido de ello, uh-huh, pero nunca podemos descalificar a los demás, ¿sí? Como que no son hijos de Dios, o se ha llegado a decir, ¿verdad? Estos, aunque le cantan a Cristo, pues van al infierno, ¿no? Porque no están en la verdadera iglesia y por lo tanto están viviendo en pecado. Lo que sí es una realidad, hermanos, es que aunque Dios nos está llamando a la unidad, la división, ¿sí? La división es el resultado del pecado, ¿sí? El pecado que oscurece la unidad. No la elimina, la oscurece. No la destruye, la oscurece. ¿Por qué digo que el pecado? Porque por el pecado tenemos una falta de comprensión verdadera, real de la revelación de Dios. ¿Sí? Por muy inteligente que seamos, ¿sí? Por teólogos muy capaces, con biblistas experimentados, siempre, ¿verdad?
hay pecado y por el pecado es que pueden surgir las diferencias de opinión. Ujú. ¿Cómo podemos o debemos manejar entonces esta división que hay en las iglesias, ¿no? ¿Cómo se puede manejar ese tema de la división? ¿Qué hacer? Ujú. ¿Qué hacer? Bueno, entonces, veamos. eh, Voy a hacer más pequeño esto por acá y voy a abrir un cuadrito más por acá. Ujú. Bueno, aquí está. ¿Cómo se ha enfrentado esta situación? Hay varias posturas. El denominacionalismo extremo. Ajá. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en esta postura dice, puesto que hay muchos cristianos que pueden pensar de manera diferente, pues entonces no hay ningún problema, que cada quien piensa lo que quiera y, en fin, mientras haya unidad en nuestra iglesia, pues ya los demás que vean cómo le hacen, ¿no? Entonces, dicen ellos que la falta de unidad organizacional, pues, es una virtud, no un vicio. Uh-huh. Así que puedan existir todas las denominaciones que se quieran formar, siempre y cuando, ¿verdad? Tengan estas características del cristianismo verdadero. Esa no es entonces una salida bíblica porque se debe de buscar la unidad y es un proceso que debe de durar, es decir, que va a durar toda la vida el proceso de la unidad y debemos de buscar entonces acercarnos, ¿no? Algunos pueden tener la postura y dice, bueno, no importa que hayan tantas denominaciones, si todas nos unimos para un bien común dentro de la sociedad donde nosotros nos vivimos, ¿no? Esa es una postura, pues que se ha tomado también. Vamos a trabajar juntos, aunque seamos diferentes en nuestra forma de pensar. Bueno, es una forma de paliar la situación. Uh-huh. Entonces, aunque hayan problemas, ¿sí? Sí debemos de buscar la unidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se acordarán ustedes que decíamos que la iglesia visible, ajá, la iglesia visible debe de reflejar a la iglesia invisible. Y la iglesia invisible nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Uh-huh. Ni dónde están. Pero esta iglesia invisible, perdón, es la iglesia victoriosa, la iglesia verdadera, con todas las virtudes de Cristo, que es la cabeza. Y ahí está el desafío entonces, que la iglesia debe de buscar la unidad organizacional porque tiene una unidad espiritual. Uh-huh. Y con esto lo que se pretende es poner límite a esa actitud divisionista dentro de las iglesias, porque uno puede decir, a mí me ha revelado el Espíritu Santo tal cosa, ¿no? Dios me habló y me dijo esto, ¿no? Y como el pastor no está de acuerdo conmigo, voy y fundo mi organización yo solito. Uh-huh.
Eso puede reflejar, primero, que no se ha comprendido la palabra de Dios. Segundo, que no hay humildad, ¿sí? Que por mi ego, mi orgullo, quiero formar mi propia organización. De hecho, hasta hay en broma luego se dice, ¿no? Bueno, si cualquiera puede formar su denominación, su iglesia cristiana, yo también voy a formar la mía, ¿no? Bien, eso se tiene que evitar a toda costa, ¿sí? Porque no se trata de formar nuevas denominaciones por caprichos, ¿verdad? Y al contrario, en las que ya están, buscar una cercanía. Va a estar difícil, ¿verdad? Eh, convencer de ciertos aspectos teológicos a hermanos que están en otras denominaciones. Tampoco podemos luchar con eso y desgastarnos con eso. Pero sí debemos amarnos en Cristo, respetarnos, apoyarnos, aconsejarnos, orar los unos por los otros, ¿sí? Y no ir marcando diferencias entre nosotros para alejarnos y vernos como quizás como enemigos, como la competencia, como el adversario a vencer, porque somos el mismo cuerpo de Cristo. Uh-huh. Por otra parte está el unionismo extremo, también le vamos a llamar. ¿A qué se refiere con esto? A que hay una postura, ¿verdad? Ecuménica. El movimiento ecuménico, pues lo que pretende es unificar a todas las iglesias. Uh-huh. Que se puedan convivir entre las iglesias, celebrar cultos juntos, en fin. Y pareciera una buena idea. Sin embargo, es una paz ficticia, porque siempre va a haber, digamos, conflictos por la forma de pensar o de interpretar la palabra de Dios. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, pensamos en lo que la Iglesia Católica dice. Ellos son la verdadera iglesia. Y todas las demás no son iglesias verdaderas, son indignas. Por lo tanto, tienen que arrepentirse, ¿sí? Y regresar a la verdadera iglesia, volver a ella, porque según ellas tienen la sucesión papal que Cristo hizo con Pedro, ¿no? Hay una confusión también en ese tema. No existe tal cosa de la sucesión papal. Uh-huh. Y por otro lado, está el pensamiento modernista, ¿no? Que dice el pensamiento modernista, ¿verdad? Que es impertinente que hayan diferencias doctrinales entre las denominaciones y que esto es muy insignificante. Por lo tanto, la doctrina no debe de importar. Lo que importa es que estemos juntos. Eso tampoco es posible. Uh-huh. Porque la iglesia es llamada a ser baluarte de la verdad, ¿sí? Y por supuesto que hay denominaciones que tienen un fundamento bíblico muy pobre y otras cuyo fundamento bíblico es más serio, es más formal, ¿sí? Es es el resultado de una exégesis profunda. Entonces la doctrina sí importa, ¿sí? Sí importa. Y tenemos que tener esto en cuenta porque somos columna y baluarte de la verdad y no podemos comprometer la verdad por la unidad o una supuesta unidad. Uh-huh. El movimiento ecuménico extremo
ha llegado a proponer incluso que todas las religiones, sean maometanos, budistas, hinduistas, cristianos o lo que sea, todas aquellas que afirmen o que busquen un bien moral, espiritual de la gente, convivan como una sola iglesia. Reducen así al cristianismo como una institución moralista, ¿sí? Como una organización que solamente enseña valores morales. Y como todas buscan el mismo bien o los mismos valores morales, entonces no hay diferencia. Usted puede ser budista o puede ser cristiano o puedes practicar el Islam, no importa, somos una sola comunidad. Y eso es un engaño diabólico. De hecho, hay una postura que basada en el anticristo, en la enseñanza del anticristo, en donde efectivamente va a haber una unidad religiosa dirigidas por el anticristo, ¿no? Y se van a levantar contra Dios. Entonces, pensar que una religión donde no se toma en cuenta a Cristo como Dios, como Señor y Salvador, tomar en cuenta esa religión como igual es negar el sacrificio de Cristo, es negar su divinidad. Y eso no es posible, ¿no? Y bueno, la otra postura, que es la postura bíblica, es acerca de el idealismo realista. El idealismo realista, ¿a qué se refiere? A que estamos conscientes de que como iglesia somos una sola iglesia, ¿sí? Hay unidad espiritual, pero entendemos que hay diferencias entre nosotros. En Juan capítulo 17 encontramos la oración de Jesús, ¿sí? Y dice allá el Señor Jesús que te ruego, Dios, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Se debe entonces enfatizar en esto, que la iglesia es una, ¿sí? Que la iglesia visible debe de reflejar los atributos de la iglesia invisible, pero entendemos que hay diferencias entre las expresiones, ¿verdad?, de adoración a Dios o en las afirmaciones teológicas. Digamos, hay diferentes idiomas en que se pueden expresar las denominaciones, ¿sí? Y sin embargo, respetamos nuestras diferencias, ¿sí? Nos amamos en Cristo, como les decía hace un rato, ¿sí? Pero tampoco podemos comprometer la verdadera fe. Las iglesias que no cumplen con los criterios bíblicos para ser cristianos se deben de rechazar, ¿sí? Aunque se autodenominen iglesias cristianas, ¿sí? Pueden practicar un cristianismo apóstata y de lo cual nosotros tenemos que distanciarnos, ¿sí? Porque es apóstata. También de las iglesias liberales, ¿verdad? Una iglesia liberal lo permite todo, ¿sí? No importa el estilo de vida que lleves, siempre que adores a Dios. Ven a la iglesia conmigo, cantamos hace un rato, y la gente va a las iglesias
pero no son confrontadas con su pecado, ¿sí? La inmoralidad sexual puede continuar mientras se adore a Dios, ¿no? El estilo de vida que llevan puede continuar, aunque sea pecaminoso, en tanto que adoren a Dios. Ese es el peligro del liberalismo. Y hay muchas denominaciones o grupos que así trabajan, ¿no? Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Uh-huh. Saber distinguir cuáles son iglesias verdaderamente cristianas, que aspiran a la santidad basada en las sagradas escrituras, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Bien, también puede suceder, ¿verdad?, que nosotros o algunas denominaciones, ¿verdad?, pues sean tan conservadoras en su forma de pensar, en su confesión, ¿verdad?, que pues dicen, solo nosotros somos cristianos, los demás no lo son. Cuando hacemos ese tipo de afirmación, o cuando alguien hace ese tipo de afirmación, pues está pecando, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros decir que los demás no son cristianos, no son hijos de Dios, porque piensan diferente a nosotros? Y condenamos su doctrina, condenamos su forma de adorar, condenamos muchas cosas, ¿verdad? Y este sectarismo irracional, fundamentalista, que dice nadie tiene la razón más que nosotros. Todos los demás están perdidos. ¿Sí? No solo nosotros somos los poseedores de la verdad. El fundamentalismo ha causado grave daño a la iglesia. Uh-huh. Entonces, el ideal es buscar la unidad, ¿sí? Pero sabemos que por causa de estas cosas, pues hay diferencias sustanciales y tenemos que aprender entonces a distinguir las iglesias cristianas de aquellas que no lo son. Uh-huh. Bueno, entonces estas tres cosas importantes. El denominacionalismo extremo que dice cada quien puede hacer su denominación. Si estás en desacuerdo, no importa. Con tal de que sigas adorando a Dios, vete y haz esas cosas. Están causando división y es resultado del pecado. El unionismo extremo, que es todo este movimiento ecuménico, tampoco es la salida, ¿sí? Sí vernos con respeto. La postura más bíblica es el idealismo realista, ¿sí? En donde nos esforzamos sin sacrificar la verdad para lograr la unidad en el cuerpo, la unidad visible en el cuerpo de Cristo. Muy bien, hasta aquí la reflexión en esta noche, hermanos. Espero no haberlos confundido. Uh-huh. Y bueno, con esto terminamos estos temas, la unidad y división en la Iglesia de Jesucristo. La organizacional tiene efectos importantes en la relación entre las iglesias. La unidad espiritual es una realidad. La unidad organizacional no es una realidad. Estamos divididos, pero debemos de pugnar por el respeto, el amor, la comprensión, la aceptación de aquellos que independientemente de su expresión teológica o litúrgica, confiesen a Cristo como el Hijo de Dios, expresen y confiesen que la única forma de salvación es por la fe en Jesucristo, por el sacrificio vicario de Cristo,
y que las escrituras son su única regla de fe y práctica, ¿verdad? Que solamente somos salvos por la fe y por gracia y a través de Cristo, ¿sí? Cualquier otro tipo de tendencia no es una verdadera iglesia cristiana. Muy bien, hasta aquí entonces, hermanos. Vamos a orar.